buscando la verdad en todas partes. Siete, 18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al economista Fernando Mosquera, integrante de la Mesa de Estudios de Seguridad Social, analista económico, y el director de Cordes, economista José Hidalgo Pallares. Les invitamos para hablar a los 2 años de este gobierno. Hay algunos indicadores que se han revelado y que reflejan, hay que decirlo, avances, como también en otros campos muy lento y no se llega a cumplir las metas. Por ejemplo, el crecimiento del pleno empleo en el Ecuador, el trabajo formal. No así indicadores positivos como la caída del riesgo país. Ya bajamos de los 600 puntos, estamos en 595, una inflación controlada de 1,24 anual, la pobreza, según los datos oficiales, ha bajado 3 puntos, el tema de la reinserción escolar, precisamente el empleo adecuado, que ha subido, no en lo que se aspira en el país, pero ha subido, de acuerdo al dato oficial, de 35,8 a 37%. Queda todavía casi el 50% de la población económicamente activa en una situación de informalidad. Con estas consideraciones, economista Fernando Mosquera, ¿cómo ve la situación actual, 2 años después de administración? Buenos días a la gran audiencia de Radio Democracia. Un agradecimiento a usted, Miguel, por la invitación. Un saludo cordial al economista José Hidalgo, que vamos a tratar este tema tan importante. Considero que ha habido aciertos, como también algunas equivocaciones que han pasado factura respecto a la última consulta popular y que posiblemente está haciendo que el régimen esté replanteándose, y lo han hecho en declaraciones sus principales voceros, tender puentes para poder encontrar una solución, porque lo que nos interesa es el Ecuador. Y creo yo que sobre esta base, haciendo una analogía docente, me van a disculpar los oyentes y el colega al respecto, para que un país pueda progresar, para que un país pueda despegar económicamente, tiene que hacer como sucede en aviación: el momento que un avión va a decolar, un momento que el avión va a partir, necesita ir recto, no necesita ir a la derecha o a la izquierda porque pierde altitud. Tiene que ir recto y prender al máximo su potencia sus 2 motores. La economía tiene 2 motores. El uno, que es el sector privado, la inversión privada, y la otra, que es la inversión pública. En el caso del Ecuador, sobre la inversión pública, tenemos problemas por la enorme vicisitud de cómo recibió el presidente Noboa la economía. No había para pagar en ese año ni siquiera los sueldos de noviembre y diciembre y el 13º sueldo en ese año. Vinieron medidas de ajuste, el 15%, etcétera, de incremento del IVA y otras de impopularidad política. En ese sentido, creo yo que esa herencia de un déficit fiscal de más de 5.000 millones en varios años está pasando una situación de patear para adelante el problema. En este año 2026 el asunto se agrava por los vencimientos de deuda externa y de deuda interna, y se necesita un financiamiento que, incluido el déficit fiscal, bordearía los 20.000 millones de dólares. Si tenemos un presupuesto
en ingresos de un poquito más de 40.000 millones y egresos de 46.000 millones de dólares, ese déficit fiscal realmente es complicado. Y la variable de ajuste es la inversión pública. Por lo tanto, tenemos escasísima inversión pública y eso no genera empleo y por lo tanto problemas terribles. Por el otro lado, el otro motor es la inversión privada y en esta inversión privada juega papel fundamental la inversión extranjera. Pero tenemos complicaciones enormes como cuando el inversionista internacional ve al Ecuador y ve que tiene problemas en seguridad, tiene problemas en infraestructura, tiene problemas en un compendio de leyes laborales que están desactualizadas y atrasadas. Y por lo tanto prefiere irse a otros países. Veamos el caso de dos vecinos, Colombia y Perú. Nos incrementan la diferencia frente a la inversión extranjera directa en el país y por lo tanto no genera empleo. El mismo inversionista nacional procura ser muy prudente en aumentar su inversión en el Ecuador. Por lo tanto, la variable de ajuste acá es la falta de empleo adecuado y por lo tanto una tragedia para varias generaciones de jóvenes que no tienen la posibilidad de luego de hacer su esfuerzo universitario, graduarse, con mucha posibilidad de tener un buen futuro, no tienen dónde ubicarse. Esa es la tragedia que está viviendo el Ecuador en cuanto a la generación de empleo y a la conducción económica, que no es otra cosa que la herencia de irresponsabilidades de varios gobernantes que lo que han hecho del Ecuador un país que tiene problemas económicos muy graves. Economista José Hidalgo Payares, director de Cordes, muy buen día. A ver su opinión inicial respecto de estos 2 años y los indicadores positivos que ha habido. Por cierto, hay, como señalaba el economista Fernando Mosquera, hay que avanzar mucho más rápido y de forma contundente. Por ejemplo, cómo acometer para la generación de empleo en el Ecuador y un crecimiento económico sostenido en el país. Buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al economista Mosquera y obviamente a las personas que nos escuchan. Sí, Miguel, usted hizo una introducción antes de darnos la palabra sobre cómo está la economía en estos 2 años. Y si me permite, yo quisiera entonces dividir la respuesta en algunos sectores, porque creo que hay, digamos, claros y oscuros en cuanto a la gestión económica del presidente Noboa en estos 2 años de administración. Yo creo que lo más destacable de lo que ha hecho el presidente Noboa en materia económica tiene que ver con lo fiscal. Esto no implica que el Ecuador no siga siendo un país con un desequilibrio fiscal muy marcado, pero el presidente Noboa ha tomado medidas estructurales de corrección, como son el incremento del IVA, que ya mencionó el economista Mosquera, del 12 al 15%, la reducción del subsidio a las gasolinas, la eliminación del subsidio al diésel, que, insisto, son medidas estructurales porque no son simplemente una corrección temporal, sino que permiten que los ingresos del fisco sean mayores de manera permanente. Entonces, esa es para mí la mejor medida que ha tomado el gobierno en materia económica. Tiene que ver con lo fiscal y tiene que ver también con un punto que usted mencionó, Miguel, en la introducción, y es que el riesgo país del Ecuador, afortunadamente, está en la actualidad, al cierre de ayer, en 595 puntos. Es un nivel que obviamente para estándares ecuatorianos es muy bueno. Hay que mencionar, sin embargo, que todavía estamos bastante por encima de los indicadores de Colombia y Perú, por poner 2 casos. Perú tiene un riesgo país de en torno a 150, 200 puntos y Colombia uno entre 250 y 300. Y eso obviamente permite que esos países puedan acceder a financiamiento en condiciones favorables de los mercados internacionales. El Ecuador todavía debe mantener una tendencia decreciente en el riesgo país durante algún tiempo para que se ubique, diría yo, por debajo de 500 puntos y así tener acceso a financiamiento a tasas de interés que no sean demasiado onerosas. Entonces, en materia fiscal, los desafíos todavía son muy importantes. Nosotros creemos que el déficit al cierre de este año no va a estar por debajo de 5.000 millones y el propio gobierno reconoce en la proforma presupuestaria para 2026 que el déficit del próximo año también rondaría los 5.400 millones, lo que nos lleva a lo que dijo el economista Mosquera, a unas necesidades de financiamiento que para cubrir el déficit, las amortizaciones de deuda interna y deuda externa, los atrasos de años anteriores y demás, sumaría alrededor de 20.000 millones.
Eso desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista del sector real y particularmente del empleo, lamentablemente las cifras todavía no nos permiten hablar de una mejora. El INEC publica mensualmente los indicadores del mercado laboral. El que corresponde a octubre debería publicarse esta mañana, entonces todavía no tenemos información. Y es verdad que en septiembre el empleo adecuado llegó al 37%, que es casi un punto mayor que en septiembre del año pasado, pero el INEC menciona en este informe que se trata de una variación no significativa desde el punto de vista estadístico. Esto significa que esa variación se mantiene dentro del margen de error de la encuesta y por lo tanto no hay como hablar de una mejora, porque hay que recordar, por ejemplo, Miguel, que en julio el empleo adecuado había alcanzado, si no me equivoco, el 38% y el gobierno salió a destacar esa supuesta mejora que tampoco había sido estadísticamente significativa, y en agosto tuvimos realmente una baja. Entonces habría que esperar a ver un crecimiento que el INEC lo defina como tal, y obviamente esperar que esa tendencia se mantenga para poder hablar de una recuperación, no solo en el empleo, sino que algo parecido ocurre también con la pobreza. El 24% que tenemos de pobreza para el mes de junio, que es la última información disponible, porque en este caso se trata de una medición semestral, fue frente a junio del año pasado una caída que tampoco fue estadísticamente significativa. Entonces, en materia de empleo y de pobreza, yo diría seguimos igual, al menos que el año anterior, y la buena noticia en el sector real obviamente viene por el lado del crecimiento de la economía en 2024, que según el Banco Central estaría en 3,8%, es decir, casi 4%, que obviamente es una tasa mayor a la que hemos visto en años anteriores. Aquí el problema es que el próximo año, o a partir del próximo año, según las proyecciones oficiales, no solo del Banco Central, sino también del Fondo Monetario, el Ecuador retomaría otra vez tasas de crecimiento en torno al 2%, que son insuficientes para mejorar de manera importante la calidad de vida de la ciudadanía. Entonces, eso ocurre, creo yo, principalmente porque no tenemos suficientes niveles de inversión en la economía. La inversión extranjera directa está lamentablemente en niveles muy bajos, en torno al 0,3% del PIB del año pasado. Seguramente este año esté más o menos en los mismos niveles, pero la inversión extranjera directa, ahí ya para pasar y para ir cerrando, Miguel, esta primera respuesta, corresponde también no solo al sector real, sino también a otro sector, que es el sector externo. Y más bien, en este sector es donde el Ecuador ve las mejores noticias. Pero aquí obviamente no decirse que es mérito del gobierno, porque, por ejemplo, las exportaciones no petroleras vienen mostrando un desempeño importantísimo o un dinamismo importante desde mucho antes del inicio de la gestión del presidente Daniel Noboa. Pero ese buen desempeño de las exportaciones externas, no petroleras, que se traduce en ventas dinámicas de productos como el camarón, el cacao, el banano, minerales, enlatados de pescado, han generado un superávit muy importante en la balanza comercial, y eso a su vez ha permitido que haya más liquidez en la economía. Entonces, esto es una buena noticia para la economía ecuatoriana, porque buena parte del crecimiento modesto que hemos tenido en los últimos años, y de este crecimiento cercano al 4% que tendríamos en 2025, se explica en gran medida por el buen desempeño del sector externo. Pero sí, aquí sí me permite insistir, esto es obviamente un mérito del sector productivo nacional, que ha venido sosteniendo ya desde hace varios años un crecimiento importante en sus ventas al exterior, pero obviamente eso se traduce a una mayor liquidez en la economía, lo que ha permitido, por ejemplo, que los bancos también reduzcan en cierta medida las tasas, no solo las pasivas, que son las que pagan por los depósitos, sino también algunas tasas activas. Entonces, para resumir, Miguel, tenemos, en lo que se refiere a la política económica, yo creo que medidas importantes en materia fiscal, aunque lamentablemente todavía insuficientes, y seguimos enfrentando problemas estructurales que nos permitan alcanzar tasas de crecimiento y de generación de empleo suficientes. Y creo que en eso todavía el gobierno nos está debiendo reformas también estructurales, por ejemplo, en materia laboral o en materia de normativa corporativa, de normativa financiera, pero bueno, eso podemos analizarlo más adelante. Vuelvo con el economista Fernando Mosquera, a ver cómo fortalecer estas cifras, mejorar, por ejemplo, el empleo,
que de alguna manera el empleo pleno va a beneficiar también al Seguro Social ecuatoriano con las afiliaciones. ¿Cómo lograr esto, economista Mosquera? Gracias, Miguel, por su pertinente e importante pregunta al respecto. Muchos analistas económicos o expertos en el tema de seguridad social, incluido el presidente de la República actual y anteriores, habían dicho que el mejorar los niveles de empleo pleno va a mejorar las finanzas de la seguridad social. Y debemos recalcar que este es parte de la solución. No es realmente un arreglo a este gravísimo problema que está soportando la sociedad ecuatoriana, y no solamente la sociedad ecuatoriana, sino en muchos países, por la variable de la demografía, que ha hecho que se tengan que pagar pensiones por mucho más tiempo, y los modelos de reparto, como es el caso del fondo de salud o el de acumulación, como es el fondo de pensiones, tienen serias complicaciones. En muchas ocasiones usted, Miguel, es testigo de declaraciones de varios expertos en esto, que ni subiendo la edad de jubilación, reduciendo prestaciones, aumentando los aportes, es solución actual para la sostenibilidad del fondo de pensiones. Entonces, el incremento del empleo, van a existir mayores aportes, pero como dicen nuestros mayores, es pan para hoy y hambre para mañana, porque hoy son más aportes de estos nuevos afiliados a la seguridad social, pero dentro de 25 o 30 años hay que pagarles las pensiones y hay que también darles prestaciones de medicina, etcétera. Entonces, el incrementar el número de afiliados es parte de la solución, pero no es la solución global al problema de la seguridad social. ¿Por qué no crece el empleo? ¿Por qué tenemos de la población económicamente activa, alrededor de un poco más de 8 millones de ecuatorianos, apenas menos del 40% tienen un empleo decente, un empleo que aporta a la seguridad social, mientras que el resto no lo tiene, casi superior al 60%? Porque tiene complicaciones de conseguir empleo pleno en las empresas por la legislación caduca y problemática en cuanto a las obligaciones patronales frente a sus empleados. Y eso hace que las empresas a cuentagotas contraten nuevos empleados. Y tiene la gente que sobrevivir. Entonces va y da el salto al sector informal, a encontrar algún tipo de generación de ingresos, desde venta de cachivaches en la calle hasta tener que, en muchos casos, poner un pequeño negocio para tratar de sobrevivir, ser emprendedores los ecuatorianos. Muchos han tomado la idea de salir del país para encontrar solución de empleo en otras partes, donde también ha existido una fuga de gente joven preparada para poder contribuir al desarrollo nacional. Entonces, yo sí creo que hay que replantear este tema. Hay que replantear el sistema de seguridad social, hay que crear un nuevo sistema en donde se combine la cuenta individual frente a el modelo de solidaridad que tienen los servicios de seguridad social. En ese sentido, creo yo que los trabajos que han hecho muchas organizaciones de mucha credibilidad, como por ejemplo la Mesa de Seguridad Social, donde yo me excluyo, hay personas con mucho conocimiento. Conozco que hay una carta última muy importante sobre el tema de salud al presidente de la República. Por lo tanto, también el esfuerzo que, aunque sea tardío, hizo el gobierno del presidente Lasso, Guillermo Lasso, de hacer una comisión de expertos para determinar los problemas
donde se suscitaron algunas por falta de tiempo, por falta de recursos o qué sé yo, solamente el estudio del fondo de pensiones y no otro problema gravísimo que es el fondo de salud. Entonces, en ese sentido, sí creo yo que cada vez amerita que el presidente de la República, luego de los resultados de la consulta, ponga un poco más atención al tema de ser un estadista y no ser un candidato presidencial. Y el tema de la seguridad social, que sí va a tener complicaciones en cuanto a aceptabilidad política, tiene que ser enfrentado urgentemente para que no se produzca un estallido social producto de una debacle que sería el no pago de pensiones o ya la atención sanitaria ya es escasa y problemática por la falta de recursos, y considero que esto no puede seguirse agravando. Economista José Hidalgo Pallares, a ver, ¿cómo fortalecer sectores como el laboral? Decía el economista Mosquera, hay gente que ha salido del país y va a trabajar en el exterior, Estados Unidos y otros lados, a trabajar por horas. Y aquí hay un bloqueo para trabajar por horas, lo cual es inexplicable. Pero ¿cómo fortalecer estas cifras, dar un crecimiento económico sostenido, mejorar el empleo pleno en el Ecuador, que incluso va a redundar en la afiliación al Seguro Social ecuatoriano? Sí, Miguel, si uno se fija en las estadísticas del Banco Central, dentro de los componentes del PIB, el que explica en mayor medida el mal desempeño de la economía en su conjunto entre 2015 y 2024 fue justamente la inversión, algo que ya mencionó también en su momento el economista Mosquera. Es decir, la inversión, una vez que terminó la bonanza de las materias primas que había llevado a una explosión en la inversión pública, obviamente en gran medida inversión en activos que no fueron bien construidos o con recursos que se derivaron a la corrupción. Pero después de ese periodo en que la inversión pública fue muy fuerte, principalmente entre 2008 y 2015, y que incluso desplazó a la inversión privada, hemos observado una sostenida caída de la inversión que en alguna medida se revirtió en el año 2025, pero que no fue suficiente para que el monto total de la inversión, que es la suma de la inversión pública y privada, llegara a los niveles que teníamos en años anteriores. Entonces, cuando la economía en su conjunto invierte menos, el resultado es que se generan menos empleos en el sector formal, porque lo que nos falta en el Ecuador no es empleo total, porque obviamente eso está conformado por empleo formal e informal, sino puntualmente el empleo formal. La tasa de informalidad en septiembre, que insisto es la última cifra disponible porque se va a publicar la de octubre, estaba, si no me equivoco, el 53% de los trabajadores. Entonces estamos hablando ya de un nivel de informalidad que afecta a la mayor parte de los trabajadores. Entonces, en ese contexto, las medidas que tiene que tomar el gobierno son aquellas que fomenten la generación de inversión en el país. Aquí hablamos obviamente de medidas, por ejemplo, para reformar o para actualizar la normativa laboral. Usted bien menciona el tema del trabajo por horas, que lamentablemente es una prohibición constitucional, que es absurda, que en su momento el presidente Noboa, también hay que reconocerlo, intentó echarla abajo en una consulta popular y la mayoría de los votantes dijeron que no. Pero también hay otros temas de la normativa laboral, los costos de despido, la jubilación patronal, que hacen o que desalientan la contratación en el sector formal. A eso se suma también un factor que yo creo que es un factor además coyuntural en este momento, que es el salario básico en el Ecuador, que es de los más altos de la región, aunque el PIB per cápita del Ecuador está muy lejos de ser de los más altos de la región, y se ha venido hablando de un incremento que, bueno, los sindicatos piden. Ayer estaba leyendo un aumento de más de $90 del salario básico unificado, y el gobierno, si no me equivoco, había planteado un incremento en torno o incluso levemente por encima del 3%. A ver, y con esto yo no quiero sugerir ni mucho menos que las personas que ganan el salario básico están en una expresión holgada. No quiero sugerir eso. Pero el problema, cuando los incrementos salariales siguen
o están más definidos por cuestiones políticas que por cuestiones técnicas, es que un eventual incremento termina beneficiando a una minoría de los trabajadores que son los que están en el sector formal y que además ganan el salario básico, y lo que provoca paralelamente es que las personas que quieren encontrar un trabajo en el sector formal, a ellas les resulte cada vez más difícil hacerlo, porque las empresas, sobre todo las pequeñas y micro, que tienen menos músculo financiero, tengan menos incentivos para emplear formalmente a una persona. Entonces, una vez que sabemos cuáles fueron los resultados de la consulta popular y que el presidente Noboa ya no tiene por delante la elección primero de asambleístas y luego la aprobación de la eventual constitución, y que por lo tanto ya debería salir del modo de campaña, tiene que evaluar con cuidado cuál va a ser el incremento salarial que defina, porque lo más probable es que no haya un acuerdo entre empleadores y trabajadores, y que ese incremento salarial, si es que hay alguno, sea o se base sobre todo en criterios técnicos. No puede ser un incremento de carácter político, porque eso va a terminar perjudicando sobre todo a aquellos trabajadores que están fuera del sector formal y que están queriendo vincularse con el sector formal. Y por otro lado, también el gobierno obviamente tiene que enviar señales de seguridad jurídica. Esto significa respetar la división de poderes, esto significa, por ejemplo, también respetar la libertad de expresión, y yo creo que avanzar, o al menos formular una serie de propuestas de reforma, y es lo que veníamos conversando antes, no solo en materia laboral, sino también en materia, por ejemplo, corporativa. Acá en el Ecuador, bueno, un experto en esta materia, que es Augusto Latorre, ha mencionado algunas veces cómo en el Ecuador existen muchas de lo que él denomina empresas zombies, porque en el país, lamentablemente, la normativa para declarar la quiebra de una empresa es bastante enredada. Es muy difícil terminar pagando a los acreedores, porque hay un orden de prevalencia que favorece sobre todo al sector público sin opción de negociación. Muchas veces se presume que las quiebras son fraudulentas. En materia financiera también hay una serie de trabas que dejan por fuera del sistema financiero formal, sobre todo a microempresarios. Entonces sí creo que en este momento, digamos, de paz electoral hasta las elecciones seccionales del año 2027, ojalá el gobierno pueda avanzar en reformas estructurales que permitan mejorar el ambiente de inversión en el país. En ese sentido, economista Hidalgo, ¿cómo dar sostenibilidad al manejo económico para ir manteniendo cifras de un crecimiento alrededor del 4%? Sí, ahí son bastantes patas o factores los que se tienen que sumar, en mi opinión, Miguel. El primero, y en lo cual, insisto, el gobierno sí ha tomado medidas importantes, es lo fiscal. Uno pensaría que lo fiscal no tiene mucho que ver con el crecimiento, pero es un factor determinante, porque un país con una situación fiscal demasiado desequilibrada, como ha sido el Ecuador en los últimos años, por un lado tiene un riesgo país muy alto, que no solo limita las opciones de financiamiento para el fisco, sino que también limita los sectores capaces de atraer inversión extranjera, y es uno de los motivos por los cuales la inversión extranjera en el país es tan baja. Entonces, además, como para abundar un poco en la explicación de por qué lo fiscal impacta tanto en el crecimiento, en el Ecuador también hemos visto muchas veces que sucesivos gobiernos, no solo el del presidente Noboa, sino también del presidente Lazo, del presidente Moreno y antes, han incluido o han creado impuestos temporales que ayuden casi de emergencia a la situación fiscal, pero obviamente la creación recurrente de impuestos temporales es otro motivo que desalienta la inversión y por lo tanto el crecimiento económico. Desde el punto de vista del sector externo que yo mencionaba en mi primera intervención, ventajosamente el desempeño de las exportaciones no petroleras ha sido muy destacable en los últimos años, y en ese contexto tal vez el gobierno lo que podría hacer es seguir buscando acuerdos comerciales con socios relevantes. Ahí podrían estar, por ejemplo, obviamente Estados Unidos. Se está negociando la reducción de este arancel recíproco que puso el gobierno del presidente Trump, pero lo ideal sería poder llegar con Estados Unidos a un acuerdo comercial de largo plazo, y tal vez otros socios relevantes como Japón también podrían entrar en esa lista a fin de mejorar las condiciones de acceso de los productos ecuatorianos a esos mercados y por lo tanto seguir fortaleciendo el sector externo.
Creo que es importante también las reformas que mencionaba previamente, estructurales en materia laboral, financiera, corporativa, porque finalmente el crecimiento económico depende no tanto del consumo, si bien el consumo es su principal componente. Yo creo que depende en mayor medida de la producción, porque eso genera empleo y por lo tanto consumo futuro. Entonces, todas las medidas que el gobierno lleve adelante deberían enfocarse en fomentar la inversión en distintos sectores de la economía. Y aquí, simplemente para terminar y luego darle el paso al economista Mosquera y lamentablemente tener que despedirme porque tengo una reunión temprano en la oficina, Miguel, creo que también es muy importante que el gobierno avance en reformas legales que favorezcan la inversión privada en el sector petrolero. Hemos visto en los últimos años una tendencia decreciente sostenida en el volumen de producción de crudo. Actualmente estamos con una producción en torno a 470,000 barriles diarios, cuando en 2019 la producción superaba con cierta holgura los 500,000 barriles diarios, y esto obviamente afecta a los ingresos fiscales, afecta también a la generación de divisas para la economía, y es un recurso que entonces no se está aprovechando de manera adecuada. Entonces sí creo que el gobierno debería también pensar, por ejemplo, en retomar los contratos de participación, porque ahorita básicamente todos los contratos son de prestación de servicios, y creo que los contratos de participación fomentan en mayor medida la inversión privada en exploración, y eso permitiría también incrementar la producción nacional de crudo. Entonces son algunos factores que se tienen que tomar, y no uno detrás de otro, sino ir avanzando más o menos de manera paralela en todos estos desafíos, a fin de que la inversión, tanto privada, local como extranjera, sea mayor en el Ecuador, y eso nos permita sostener una tasa de crecimiento que probablemente se consiga en 2025, pero que, insisto, según las proyecciones del propio Banco Central o del Fondo Monetario, ya no se va a mantener en 2026. Entonces, son algunas tareas que el gobierno todavía tiene pendientes para alcanzar un crecimiento económico que va mucho más allá de la cifra que manejamos los economistas, sino que se traduce en generación de empleo y en mejor calidad de vida para los ciudadanos. Muchas gracias al economista José Hidalgo Pallares, director de Cordes. Vuelvo con el economista Fernando Mosquera. A ver, ¿cómo afrontar estos desafíos que decía el economista Hidalgo, y que usted también lo señaló, de un crecimiento económico sostenido, permanente, y también el lograr reformas legales, decía, reformas legales en los diferentes campos, no solo en el tema petrolero, sino también en el tema laboral, porque el problema fundamental tiene que ver con la generación de fuentes de empleo en el Ecuador, empleo pleno. Y quiero comenzar en este análisis de su interrogante, estimado Miguel, uniéndome a la felicitación de haberle designado como secretario jurídico de la presidencia al ex miembro de la Corte Constitucional, el doctor Herrería, porque creo que es un profesional de altos quilates, que lo ha demostrado en su vida y su conocimiento. Muchos de los errores que se suscitaron en esas leyes de emergencia económica, que fueron cuestionadas desde la forma porque no había unidad de materia, y especialmente algunas cosas que iban en contra de los principios constitucionales, y la Corte no le quedó otra alternativa de declarar la inconstitucionalidad. Esto generó la conflictividad entre el presidente y la Corte. Y por lo tanto llegamos a la consulta un poco obligados por este tema generado políticamente en el país. Es por eso que la cuarta pregunta sobre de que exista o no o se elabore una nueva constitución, creo que nos dejó un poco tranquilos, y yo rescato las palabras del economista Hidalgo Pallares. En el sentido de que estamos en esta tregua política y el presidente tiene la ventaja de tener una mayoría en la Asamblea. Entonces, yo creo que él tiene como el principal argumento de decir,
Fue una oferta mía de campaña el hacer una nueva constitución. Pero el momento que le pregunté al pueblo ecuatoriano si quería o no, el pueblo me dijo que no. Entonces le deja las manos libres como para hacer planteamientos de estas reformas importantes en el campo laboral, en el campo de la seguridad social y otros que voy a enunciar inmediatamente, como el tema minero, el tema turístico, para generar empleo. Y tiene que hacerlo mediante la asamblea, generando también la posibilidad de tener apoyo, incluso de la oposición, por temas de interés nacional. En ese sentido, creo yo que tiene que enrumpar el manejo económico y político el presidente Noboa para generar un bienestar en la sociedad. Yo quiero ratificar, y lo que acabo de decir, que si nosotros hemos visto, por ejemplo, la acción adecuada por parte de las Fuerzas Armadas de desbaratar estas mafias que están ligadas a la minería ilegal y que están haciendo pingües negocios exportando millones de dólares de este material aurífero o de otros como la plata, el cobre. ¿Por qué no se diseña un sistema para hacer una minería legal, para que no tenga la afectación al ambiente y se lo haga con inversiones que contribuyan con impuestos al desarrollo nacional? Creo yo que este es el futuro del país. Nos decía el economista Hidalgo Payares hace un momento, el deterioro del sector petrolero, que hemos vivido más de los 50 últimos años. El futuro del Ecuador es la minería. Hay que pensar que cuando se enfrían los planetas para constituirse, como en el caso de la Tierra, todos los minerales se van al Ecuador, a la mitad del mundo, y por lo tanto el Ecuador está bendecido con esta cantidad de minerales que están en el suelo territorial. Entonces, haciéndole adecuadamente, generando empresas serias que protejan el ambiente, que lo hagan adecuadamente, es el futuro del país. Entonces hay que generar una legislación actual que proteja la naturaleza, pero también sea la posibilidad de que no podamos estar sentados sobre una riqueza que nos pertenece a todos los ecuatorianos. En segundo lugar, tenemos un país bellísimo en costa, sierra, oriente y Galápagos. El tema turístico tiene que ser desarrollado y tiene que implementarse legislación en la asamblea adecuada para potenciar con crédito para que la gente venga del exterior, la misma gente ecuatoriana haga turismo nacional y pueda darse empleo. Solamente por dar dos ejemplos. Entonces yo sí creo que es conveniente este replanteo político del manejo económico del país para encontrar mejores estándares de vida para los ecuatorianos. En ese sentido, ¿cuáles debieran ser las prioridades, los cambios que debiera operarse? Lo que usted decía también, los cambios legales, que permita fomentar el empleo en el Ecuador. Primeramente, conseguir un entendimiento con los diferentes actores del sector laboral y del sector político que está atrás, para encontrar los consensos adecuados para modernizar la legislación laboral, para que el inversionista nacional o internacional se sienta incentivado en traer sus capitales al Ecuador y desarrollar empresas que generen empleo. Hay que cambiar en muchos de los aspectos la política extractiva de el sector minero sin afectar las fuentes de agua y generar situaciones de trabajo que es el futuro de los ecuatorianos. Y también el hecho de hacer incentivos en la legislación turística para generar más empleo, que es una de las industrias sin chimenea que generan muchísimas divisas para los países. Y creo yo que este es el momento en que el presidente, como dijimos hace un momento, deje de ser candidato, se convierte en estadista y podría pasar a la historia del Ecuador, en ese sentido. Por tanto, los desafíos están planteados y la necesidad de rectificaciones que debe operar el Ejecutivo debiera realizar luego de los resultados de la consulta popular. Así es. Creo yo que los resultados de la consulta popular son algunos errores
que por falta de calidad en la comunicación, el pueblo ecuatoriano no lo entendió. Por ejemplo, pensar que la atención médica del Seguro Social vaya a ser atendida por el Ministerio de Salud Pública, a muchos ecuatorianos les cuestionó el tema. No fue explicado adecuadamente cómo se pretendía hacer. Alguna vez la señora ministra de Trabajo hizo declaraciones respecto de que habría que eliminar el 13º y 14º, y esa no fue su intención, pero fue mal entendida. Entonces eso le pasó factura en la consulta, y creo yo que eso se necesita, aparte de encontrar personas adecuadas para cada sector de las decisiones políticas y económicas del país, encontrar voceros adecuados con experiencia para que puedan comunicar adecuadamente y el país se enrumbe a lo que necesita el Ejecutivo. Efectivamente, como usted dice, fue parte de la campaña en donde se desinformó, se adulteró declaraciones, pero allí están los resultados. En definitiva, hay que operar con estos cambios en materia económica, fortalecer esas cifras que con José Hidalgo y usted han analizado, para dar espacio a la continuidad y un crecimiento económico sostenible. Es así, creo yo, que existen las posibilidades de generar acuerdos políticos en la Asamblea y acuerdos políticos en el manejo con los integrantes y parte importante de los gremios, tanto de trabajadores como de transportistas, etcétera, para conseguir acuerdos nacionales y poder enrumbar el Ecuador al destino que se merece este hermoso país que nos pertenece. Bien, muchas gracias a los economistas José Hidalgo Pallares, director de Cordes, y Fernando Mosquera, integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, por atender a la invitación de la revista de Opinión y Democracia. Muy amable, Fernando, y a José. Muchísimas gracias a usted, Miguel. Muy amable. 7:59 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Diálogo previsto con el señor director de la Agencia Metropolitana de Tránsito, coronel doctor Washington Martínez. Temas de interés aquí en el tránsito en el Distrito Metropolitano de Quito. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa